Les extiendo un fraterno saludo a quienes están conectados. Aprovecho, antes de iniciar, agradecerle su comprensión. Hoy me tocó escribirle a la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual. Me tocó escribirle para que les informara a ustedes que hoy vamos a comenzar a las 2:30, dado que tuve un almuerzo de trabajo y pues no quería pecar con que eh, ustedes estuviesen esperándome. Así que me pareció muy prudente poder avisarles con tiempo de que hoy eh, íbamos a comenzar un poquito más tarde. Pero bien, vamos a trabajar hasta donde las posibilidades nos los permitan y vamos a estar trabajando. Ayer estuvimos abordando temas asociados a las investigaciones cualitativas. Hicimos un par de actividades asociadas a las investigaciones de carácter interpretativa, de tipo fenomenológico, y estuvimos viendo pues algunas cosas allí que fueron bastante interesantes. Lo prometido es deuda, así que hoy le corresponde a las investigaciones sociocríticas. Hoy vamos a hablar de investigación, acción, eh, más exactamente la IAP de Borda, ¿sí? Vamos a estar conversando un poco al respecto, ¿vale? Me confirman, por favor, que me están escuchando, que este servidor en, no está teniendo ningún tipo de inconveniente. ¿Vale? Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Con el permiso de ustedes, voy a apagar el chat para que toda su atención esté sujeta a este humilde servidor, ¿vale? Regálame un segundito y aprovecho y apago algunas cosas, ¿vale? Ya nos restan 2 días más para terminar los encuentros sincrónicos de este diplomado especial. Bien, veamos acá. Te quiero explicar la investigación acción participativa con un ejemplo, ¿sí? En el material de apoyo van a encontrar esta presentación. Está en la carpeta de investigaciones sociocríticas. Qué pena, discúlpeme. Me regalan un segundo. Les decía a ustedes que para efectos de poder explicarme de manera asertiva, voy a utilizar la defensa de mi tesis. Por varias razones. Por una parte, podré explicar con un ejercicio práctico eh, los aspectos epistemológicos y metodológicos de la investigación acción participativa. Dos, también voy a tener la oportunidad de presentarles algunos aspectos que considero son relevantes para la defensa de una tesis, ¿sí? Y tercer elemento, eh, podemos aterrizar eh, en las características eh, de las dinámicas en las que debería estar organizada una investigación de este carácter. ¿Ok? Vamos a estar trabajando.
Les decía también que en la carpeta de investigaciones sociocríticas hay una carpeta que se llama Ejemplos de tesis y ahí están investigaciones de Ever Coronado. Ahí van a encontrar este documento que les voy a participar hoy. Hay algo que me gusta hacer muchísimo y son las narrativas transmedias y con ellas también el branding. Así que una de las cosas que hago cuando hago una investigación es crearle una marca al proyecto. Esta era la marca de mi tesis y la marca en sí encierra aspectos de la epistemología de la investigación. Mi tesis se llamó Currículo del Hogar y el logo que hice fue literalmente una casita en forma de espiral desde una perspectiva inductiva, ¿sí? Y en el fondo, en el centro, el corazón como pilar fundamental del currículo del hogar, que son el amor como palabra clave del paradigma sociocrítico. Paulo Freire decía que la educación es un acto de amor y un acto de valor. Eh, José Martín decía que la educación es una obra de infinito amor. José Luis San Pedro decía que reducía su pedagogía a dos palabras, amar y provocar. Así que el corazón constituye la base y el motor de la fuerza de cambio. Así que me gusta hacer esto con mis investigaciones y crear una dinámica de narrativas transmedia. Ojalá que de aquí al viernes pueda hablarle de narrativas transmedia, porque soy de los que piensa que una tesis no se puede convertir en un documento archivado, sino cómo yo exploto como profesional el conocimiento que produje. Así que las narrativas transmedias me ayudan a esto. Mi investigación tuvo como nombre Currículo del Hogar desde un enfoque emancipatorio para la formación integral en primera infancia. Alguien me preguntaba, profesor, usted nos mostró una regla para hacer preguntas, nos mostró una regla para hacer objetivos. ¿Hay una regla, profesor, para redactar los títulos? Yo le dije, si no hay, se inventa. Entonces yo le decía que podríamos asumir que los títulos era igual, ¿sí? A categorías, en este caso el número de las categorías, categoría 1, categoría 2, ¿sí? Sobre contexto, ¿sí? Sobre contexto. Para mí, en el caso de una investigación quanti, variables sobre contexto, acá categorías sobre contextos. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a probar si este título tiene estos elementos. Categoría 1, currículo del hogar, ¿sí? Categoría 2, formación integral. Contexto, primera infancia. Y podríamos poner aquí evidencia de enfoque, más evidencia de enfoque, que sería desde un enfoque emancipatorio. Entonces tengo categoría 1 más categoría 2 más evidencia del enfoque eh, mm, entre contexto. Entonces, son elementos que hacen que el nombre en verdad encierre lo que queremos buscar. Tuve la dicha de contar como directora de tesis pues a una mujer que creo que Colombia le debe mucho, Cecilia Correa de Molina, una de las más grandes maestras que tiene nuestro país, investigadora emérita del Ministerio de Ciencia y Tecnologías de Colombia. Y pues bien, tuve el honor, la dicha de convertirme en cierto discípulo eh, epistemológico de la corriente sociocrítica de Cecilia Correa de Molina y a todo gusto y a todo honor, pues intento eh, un, intentar ser un buen embajador de esta ideología educativa. Así que con mucho orgullo, pues tengo la oportunidad de presentarla en todos los escenarios en los que puedo tener. Eh, en el material tengo todas estas diapositivas editables.
Si se van a investigaciones sociocríticas, plantillas editables o investigaciones interpretativas o investigaciones empírico-analíticas, van a encontrar editables. Este editable lo van a encontrar donde yo presento la ruta. O sea, yo presento mi discurso como si fuera una ruta, partiendo del prolegómeno, ¿sí? El entretejido prolémico, el estado del arte, fundamento teórico, como si fuera una ruta dialógica del discurso. Permítanme y vamos a partir. Lo primero que hago cuando voy a sustentar y a defender mi tesis, lo mismo que hago en el documento escrito, es sentar la postura con la que el investigador está observando la realidad. Por lo cual, lo primero que hago en la defensa, en 1 minuto, 2 minutos, es presentar la cosmovisión epistemológica del investigador. ¿Sí? Entonces, yo arranqué la investigación diciendo, mi defensa, para los niños y niñas es tan importante que la escuela sea su segundo hogar, tanto así el hogar sea su primera escuela. Y estoy mostrando que la manera en la que estoy percibiendo la realidad es una conmovisión de interdependencia entre la escuela y el hogar. No estoy poniendo al hogar por encima de la escuela, como tampoco estoy poniendo a la escuela por encima del hogar. Por el contrario, estoy reconociendo la relación que debe existir a pesar de los divorcios que en la praxis podemos encontrar. Entonces, ahí presento la epistemología de un conocimiento religado, de un conocimiento dialógico, no fragmentado, no divorciado, no una perspectiva fragmentada de la realidad. Para los niños y las niñas es tan importante que la escuela sea su segundo hogar, tanto así el hogar sea su primera escuela, ¿sí? También digo que el hogar debe entender lo que pasa en la escuela para que se pueda articularse eficientemente a ella, y la escuela debe entender lo que pasa en el hogar para que pueda articularse eficientemente a él. Tengo un elemento que es la decodificación bilateral doble vía, donde presento unos elementos importantes de la investigación acción participativa. A diferencia de las investigaciones eurocentristas, moderadas o empírico-analíticas, las investigaciones sociocríticas, sobre todo las americanas que responden a los pensamientos del sur, que es una corriente de pensamiento revolucionaria, en cierta medida socialista, en cierta medida de las movilizaciones de los pueblos, y estamos hablando de ese surgir del siglo XIX, porque hay que rescatar que gran parte de esos movimientos se han ido distorsionando en gran medida a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Se ha distorsionado fuertemente este tipo de movimiento y de pensamiento, eh, donde ya no voy a entrar en detalle. Pero en este punto se presenta una decodificación bilateral. Si usted va a hacer una investigación, acción participativa, lo primero que tiene que entender es esto, ¿sí? Que el lenguaje científico no puede imponerse sobre el lenguaje popular, y el lenguaje popular no puede ignorar el lenguaje científico. Usted como investigador, y citando un poco a Falborda, entra a hacer un ejercicio de vulgarización técnica, en donde comienza a religar el saber científico con el saber popular. Es decir, que el pueblo entienda los fundamentos de la ciencia y del conocimiento, tanto así la ciencia acepte y legitime el saber popular y la cultura y los intereses, obviamente, que surgen en el marco de las luchas sociales, ¿sí? De este punto, presento lo que dice Falborda. La ciencia no debe ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos intelectuales. Quiere decir que, en el caso de mi proyecto, se iban a considerar las prácticas formativas de los docentes que responden a un conocimiento técnico o académico o científico o intelectualista,
pero también debe reconocerse las prácticas vernaculares. Cuando hablamos de algo vernacular, es algo nativo, algo que nace en. Por ejemplo, eh, mi mamá no sabía lo que era conductivismo. No obstante, sus prácticas vernaculares tenían relación con el conductivismo. Estímulo y respuesta. La sangre, la letra con sangre entra. ¿Sí? El maltrato físico y psicológico como condicionante operante de la conducta. Ella ignoraba la epistemología y el conocimiento teórico que podría estar relacionada con su praxis, pero su praxis vernacular, natural, cultural, social, de cómo me educó y me crió, pues tenía unas características que podrían ser interpretadas y analizadas desde la teoría. Del mismo modo, yo en esta investigación presento las prácticas vernaculares, las prácticas naturales de los padres de familia y las pongo en estados de convergencia y divergencia con la teoría, en un diálogo de saberes, ¿sí? En la cual ninguna se ponga sobre la otra. ¿Ok? Esto tienen que tenerlo en cuenta. Van a hacer una investigación sociocrítica. Recuerden de que ustedes no van a asumir una posición hegemónica donde se van a imponer sobre el otro. Debo reconocer el saber del otro y a partir de allí entrar en diálogos, en diálogo con el otro. ¿Ok? Presento la triada. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la triada? Entonces digo, ven, mi postura epistemológica es del pensamiento crítico de Paulo Freire, con aspectos teóricos del pensamiento complejo de Edgar Morin, y con mi postura metodológica de Falborda, que es la emancipación social, desde la postura sociocrítica de mi investigación. Entonces, de entrada presento mi triada. Esta investigación responde a la postura sociocrítica de Paulo Freire, de Shirley Grundy, de Habermas, de Cecilia Correa de Molina, y menciono a de José Martí, y menciono a mis autores sociocríticos, de Iván Illis. Del pensamiento complejo voy a tener en cuenta, obviamente, algunos elementos, algunos principios de la complejidad, sin profundizar en ellos desde la perspectiva metodológica. ¿Sí? Y a nivel metodológico, declaro o decanto mi investigación desde una postura meramente sociocrítica, es decir, desde la emancipación social propuesta por Falborda, de cómo investigar la realidad y transformarla desde la praxis. Libro que tienen en el material de apoyo. ¿Ya? Reconozco a Iván Illis, reconozco a Friedrich, reconozco a Stusser con el tema de los aparatos ideológicos del Estado, ¿vale? Entonces ahí presento más o menos cómo voy a estar reconociendo. Ahora, esto lo expliqué en menos de 5 minutos porque no puedo. Yo tenía 30 minutos para exponer mi tesis. Así que no me gasté ni 3 minutos exponiendo lo primero. Asumo una posición sentipensante propuesta por favor, de que toda esta investigación es sentipensante. Para pensar hay que sentir y para que sentir hay que pensar. Una bidireccionalidad entre las emociones y la cognición. Presento el entretejido polémico. Miren que no utilizo un mapa de Chicago. En estos días recibí una tesis sociocrítica y analizaron el problema utilizando un mapa de Chicago. Pues eso genera ruido. ¿Por qué genera ruido? Por la manera en que trabaja el mapa de Chicago. El mapa de Chicago presenta un ejercicio unidireccional de causa-efecto, lo cual reduciría la interpretación cualitativa, eh, generando sesgo en el análisis cualitativo. Yo no recomiendo entonces utilizar ni árbol del problema, ni mapa de Chicago o mapa de espina de pescado para hacer análisis del problema cualitativo. No voy a satanizarlo, no voy a decir que si usted lo hizo está cometiendo un pecado, no, no, pero sí no lo recomiendo porque para mí genera ruido. ¿Por qué? Porque, voy a hacer una investigación cualitativa, pero el análisis que estoy haciendo de ella es reduccionista. No tiene sentido, ¿sí? De esta manera, lo que hice fue generar un entretejido polémico presentando, según la UNESCO, las dimensiones de desarrollo que constituye una formación integral, justificando que la primera infancia es donde el cerebro presenta mayor plasticidad cerebral y en donde estas dimensiones juegan un papel fundamental para el desarrollo del menor. Entonces comienzo a entretejer. Lo primero que comienzo a platicar aquí es, según Elena Valdivieso, comienzo a presentar desde la complejidad cuáles son esas crisis
actuales en la formación integral en primera infancia. Entonces comienzo a reconocer las dinámicas socioeconómicas, el uso inadecuado de tecnología, la pérdida de la identidad cultural, la dependencia de los centros de cuidado, la metodología y práctica formativa inapropiada. Te presento todos esos factores que pueden presentarse como parte del problema de una formación no integral en niños y niñas. Y ahora presento cómo se manifiesta el problema en los niños. Esto genera ciberdependencia, genera mala alimentación, déficit de atención, dificultades de percepción, dificultades grafomotriz, aislamiento, agresividad, dificultades de lenguaje. Y presento el problema, obviamente, de no estar formando de manera adecuada a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso se los presento, ¿ok? Presento a la población objeto de estudio, ¿sí? Presento a la comuna 6, que es donde voy a desarrollar la investigación. Indico algunos aspectos asociados a ella y bien, aquí viene lo que hemos estado diciendo. Entonces vamos a ver claramente este ejemplo. Pregunta de investigación. Entonces debe tener una composición, una evidencia del enfoque, debe presentar las categorías y el contexto, como lo hemos dicho en otros ejemplos. Presento la pregunta, composición, ¿de qué manera? ¿Sí? Concebir. Concebir es un verbo cualitativo que es metafórico porque asume una relación analógica entre el embarazo de una mujer, ¿sí? Y lo que podría ser también el ejercicio de construir currículos del hogar desde una dinámica participativa. Entonces, ¿de qué manera concebir currículo del hogar que desde la conciencia crítica de los participantes, esto es evidencia del enfoque, ¿sí? Posibilite la transformación de los discursos y prácticas. Esto es evidencia del enfoque hacia la formación integral en niños, niñas en primera infancia. Categorías, ¿cuáles son? Currículo del hogar y formación integral en primera infancia. ¿Sí? Estas categorías son subcategorías del currículo del hogar, que serían los discursos y la praxis y la conciencia crítica de los padres y maestros. Entonces, ahí tengo claramente. Vemos entonces cómo esto se convierte en un objetivo general, comenzando con un verbo infinitivo y respondiendo a la pregunta el qué, el cómo, el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes. Ya esto lo dimos en clase. Entonces veamos, ¿qué? Propiciar currículos del hogar. ¿Cómo? A través de la reflexión, acción participativa. ¿Para qué? Para la transformación de los discursos y praxis hacia la formación integral. ¿En quiénes? En niños y niñas en primera infancia. Entonces vemos cómo esta pregunta, entonces podemos decir que es una pregunta sociocrítica que da cuenta del enfoque, que tiene el tono de investigación sociocrítica y que responde con los elementos metodológicos del qué, del cómo, del para qué y del a quiénes. ¿Qué? Propiciar currículo del hogar. ¿Cómo? A través de la reflexión, acción participativa. ¿Para qué? Para la transformación de los discursos y praxis hacia la formación integral. ¿En quiénes? En niños y niñas en primera infancia. Se presentan las preguntas. Tengo tres preguntas generales, tres preguntas específicas y tres objetivos generales. Recordemos que esto constituye parte de las fases de la investigación. Así que si tengo tres objetivos específicos o tres preguntas específicas, entonces lo más probable es que tenga tres fases principales. Entonces tengo, primera pregunta. Si la primera, el primer objetivo específico de una investigación sociocrítica es de carácter interpretativo, de carácter hermenéutico. Debo reconocer e interpretar los imaginarios, sistemas de creencia y praxis de los participantes. En este caso, la primera pregunta era, ¿cuáles son los imaginarios? Es decir, ¿cómo piensan el sistema de creencia y la práctica presente en los hogares participantes sobre formación y desarrollo en primera infancia? Del objetivo específico sale el objetivo, de la pregunta específica 1 sale el objetivo específico 1. Caracterizar colectivamente los imaginarios sociales. Caracterizar colectivamente los imaginarios sociales. Sistemas de creencias y prácticas formativas para primera infancia en los diferentes hogares participantes. Es un objetivo meramente hermenéutico. Así que yo la primera fase que tengo que hacer es una fase completamente interpretativa. Vale, segunda fase de investigación. Y en este caso, y esto se lo heredé a un gran maestro
mexicano radicado en Bolivia, se llama eh, Juan, él es González, Juan Miguel González, Juan Miguel González, ¿sí? Es un autor fuerte en el tema de complejidad, en tema de transdisciplinaridad, el autor de Aula Mente Social, de Currículo tras Complejo. Este autor, que fue profesor mío del doctorado, eh, pues llegué a tener cierta diferencia con él en algún momento, hasta que comprendí que de pronto estaba, porque yo era de los que pensaba que no necesitaba presentar como objetivo la fundamentación teórica. No obstante, este objetivo no hace relación al estado del arte o el marco teórico, no, sino a los fundamentos que se van a concebir participativamente en las acciones de transformación. Así que en la segunda fase que puse fue qué fundamentos epistemológicos y teóricos se deben considerar para la construcción autorreflexiva y participativa del currículo del hogar para la formación integral en primera infancia. Eso me llevó a un verbo que me gusta, que es elucidar, que es como escarbatar, como buscar con bastante diligencia, elucidar los fundamentos teóricos y epistemológicos que subyacen en la reflexión acción de currículo del hogar para la formación integral en primera infancia. La última fase es el ejercicio participativo de reflexión-acción que posibilita la configuración de los currículos del hogar para la transformación hacia la formación integral en primera infancia. De tal manera que esto, pues en mi caso, lleva implícito no solamente la configuración colectiva de los currículos, sino también la devolución sistemática de los resultados, tanto para la población como para las comunidades científicas. Así que yo establecí estas tres. ¿Tienen que ser esas tres siempre? No. Si asumen no la postura de Falborda, sino la postura de Murcian Florian para hacer investigación, acción participativa, lo más probable es que les queden casi cinco, al menos cinco etapas o cinco fases. Y también es muy aceptable porque ya te estás cubriendo desde otros autores. De hecho, me alejé un poquito de Murcian Florian, comencé con Murcian Florian, pero finalmente eh, terminé retomando algunas cosas de Murcia Floral, pero basándome principalmente desde el legado de Falborda para hacer la investigación acción participativa. ¿Vale? Entonces viene el entramado investigativo y teórico. Estos deben de responder directamente a las categorías preliminares de estudio. En mi caso, comencé a hacer el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte o el estado de la cuestión o el antecedente investigativo? Es un sondeo, es una inspección técnica en bases de datos que me dé cuenta de qué se ha investigado sobre el tema. En esta ocasión, hice un sondeo cuyas investigaciones no superaran los 5 años. Como esta tesis se presentó en el año 2022, más o menos del año 2018 en adelante o 2017 en adelante, eran los estudios que en ese momento pues, había presentado. Hablaba sobre investigar desde China, a autores que hablaban sobre la perspectiva sobre la preparación para preescolar en China, sobre dinámica y composición familiar. Entonces aquí comencé a hacer un sondeo durante todo el mundo y voy presentando el país y voy presentando el aporte y voy haciendo un diálogo de saberes con mi proyecto, ¿sí? Y vamos a ir como explorando. En este caso, que entré a Reading. Reading fue una de las primeras personas que habló de currículo en el hogar, por lo cual me detengo en mi ponencia a fundamentar una de mis categorías principales. ¿Qué se espera del marco teórico? Que haya una claridad conceptual y teórica sobre las categorías preliminares de estudio. Si yo dejo por fuera una de las categorías preliminares, pues bien, la ponencia se va a ver debilitada y voy a ir cojeando durante mi ponencia. ¿Vale? Otro de los desafíos más grandes que tuve era eh, poder determinar qué es hogar en un mundo donde quizás esto no está claro, en donde no puedo tampoco ser excluyentes, no puedo asumir que una familia, no puedo definir familia como
aquellos hogares conformados por un papá, una mamá y unos hijos, porque obviamente las dinámicas familiares hoy día son bastante diversas. Me refiero no solamente desde el punto de vista ideológico, como en el caso de los hogares monoparentales, perdón, en los hogares homoparentales, sino también en las dinámicas sociales, culturales y económicas de los mismos. Reconocer obviamente los diferentes tipos de estructuras familiares. Entonces abordé el concepto de familia desde diferentes posturas. Desde la psicología social abordé qué eran las familias monoparentales femeninas o monoparentales masculinas, extendida, familia extendida, familia simultánea, ¿sí? Desde familias compuestas, biparentales y las familias homoparentales, ¿sí? Recuerdo que en una defensa, eh, una persona, y aquí donde uno tiene que estar bien, pero bien parado, en una pasantía internacional que hice, donde expuse, alguien se paró y pues hizo cierto comentario, me dijo, su investigación es muy bonita y todo, pero me parece que es una investigación que no está siendo inclusiva, considerando que en su caracterización de la población no se ven reflejados las familias homoparentales. Resulta que si esta investigación hubiese sido cuantitativa para hallar una muestra representativa, lo más probable es que estaba obligado a identificar un conjunto de hogares homoparentales que me permitiera dar cuenta de que los resultados de mi investigación tuviesen en cuenta las características como variables moderadoras de la composición homoparental. Pero como mi investigación no es empírico-analítica, yo automáticamente, frente a la pregunta del experto, porque era un investigador de la comunidad científica, yo le decía, pues bien, considerando mi postura epistemológica, considerando que mi investigación es una investigación sociocrítica, donde yo no puedo forzar los escenarios naturales, sino que estos surgen de manera espontánea, de tal manera que yo hago y convoco una población. Y en la población el único criterio de exclusión que yo asumí fue que las familias participantes debían tener niños menores de 6 años. Lo demás no me interesaba. Si venía de un hogar monoparental masculino, es decir, que tenía un papá pero ausencia de mamá, o un hogar monoparental femenino, no tenía problema. Y si hubiese habido un matrimonio o un hogar homoparental, es decir, dos mujeres criando a un niño o una niña, o dos hombres creando un niño y una niña en una relación afectiva y matrimonial, eh, pues tampoco hubiese tenido problema. Pero allí me justifiqué, dije, pues, basándome en la fundamentación epistemológica y metodológica del diseño, considerando tanto a Paulo Freire como a Falborda, no podía forzar los escenarios. De tal manera que trabajo desde la naturalidad de los escenarios. Y en el escenario no había, al menos de manera abierta, el reconocimiento de una familia homoparental. Ahora, de existir en esa comunidad y de yo haberme enterado que no sucedió, que hubiese existido una familia homoparental, estoy sujeto a que ellos tengan la voluntad de participar, porque no los puedo obligar a participar. Entonces, es importante tener claridades. De lo contrario, obviamente la defensa se va a ver afectada, ¿sí? Entonces, desde la antropología social, entonces asumía las familias polígamas, familia extensa, que fue una de las que más vi. Una de las más grandes eran las familias extensas, tanto matrilocales como patrilocales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que el muchacho o el señor se casa y se va a vivir a la casa de su mamá, ¿sí? Con su esposa. Eso sería una familia extensa de tipo matrilocal. O en su defecto me voy a vivir con mi papá, ¿sí? Es decir, yo armo mi familia, construyo mi núcleo familiar en el marco de otra familia ya conformada. Entonces, se reconoce la heterogeneidad del concepto de familia y se aborda. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes van a trabajar una investigación sociocrítica, tienen que considerar
todos los elementos que sean necesarios considerar para hacer una interpretación asertiva de la información. ¿Ok? Habla ahí también de los estilos educativos parentales, desde la teoría, el democrático, el autoritario, el permisivo y el indiferente. Todo esto que he mencionado hasta aquí debe ser coherente con lo que viene, ¿sí? Entonces, lo siguiente que viene en una investigación, vea, aquí viene la ilación teórica, y aquí se presenta, este es un mapa de las categorías de análisis. Entonces, ven, mis categorías son currículo del hogar, formación integral y primera infancia como categoría moderadora. Defino el currículo del hogar desde unas características reflexivas, pertinente, participativa, flexible, dialógica. ¿Y qué es un currículo del hogar? Escenario, recursos, estrategias, tiempo y contenidos formativos. Y la formación integral desde sus características propias. Todo esto lo hacía. Profe, ¿cómo hizo ese diseño? Ese esquema me gustó. Este esquema lo hice en PowerPoint. Y le regalé una cantidad de plantillas. ¿Sí? Eh, yo debo tener, en archivo debo tener más de 1000 plantillas editables, que cada una ya puede tener como 30 diapositivas. Aquí sí que puedo tener más de 30.000 diapositivas editables. Yo les compartí un número significativo. Les compartí, yo creo que ahí deben de tener más de 50 más o menos plantillas editables, cada una con 30 diapositivas, pues más o menos pueden ahí como dimensionar cuántas plantillas editables pueden tener. Así que disfrútenla al máximo, ¿ok? Para que puedan hacer este tipo de presentaciones. ¿Vale? Ahora vienen las categorías de análisis. Ya la hablamos ayer cuando veíamos lo de teoría, lo de fenomenología. Las categorías de análisis son fundamentales porque son las que orientan el estudio. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos categorías, uno la formación integral y el otro el currículo del hogar desde un enfoque emancipatorio. Son mis dos categorías, las defino teóricamente. Entonces, la formación integral a los niños y niñas en primera infancia, desde su humanidad, se les concibe como sujetos multidimensionales y complejos, por lo que su realidad son en sí realidades biológicas, afectivas, cognitivas, evolutivas, espirituales, y comienzo a explicar. Y también hablo de una definición sobre currículo del hogar. Los currículos del hogar son los procesos conscientes, sistemáticos, comprensivos y continuos que tienen el contenido de valorar, orientar y reorientar la praxis formativa de los agentes que operan en el marco de la realidad vivida y convivida en el entorno familiar, lo que lleva implícito las relaciones entre los miembros, sus patrones de vida, familiares, etc. Y aquí viene la subcategoría. La formación integral la dividí en desarrollo integral y desarrollo interpersonal. A esto se le llama sistematización de las categorías. Y del desarrollo intrapersonal tengo las dimensiones físicas, motoras, emocionales, espirituales. Y aquí vienen los códigos. ¿Para qué sirven los códigos? Los códigos sirven para poder hacer el análisis de información cualitativa, ya sea que lo haga de manera manual o ya sea que lo haga a través de Atlas T, de InVivo, de TILAD o de cualquier otro software de análisis cualitativo. ¿Ya? Ahí tengo. Ya hicimos PROM de las categorías de análisis, ustedes lo tienen, pero ahora voy a mostrarle un ejemplo asociado a investigación, acción participativa, ¿ok? Vale, vamos para ese aquí. Vamos a ver. Ruta metodológica, entonces aquí tengo, y mire cómo se explica. Yo no digo mi investigación es cualitativa, no. Digo, mi investigación es cualitativa, ¿sí? Porque tiene unas características cíclicas, recursivas. Es una investigación sociocrítica porque busca dinámicas emancipadoras y de movilidad social. Y es una investigación acción participativa porque busca la participación, una relación endógena, una relación más bidireccional entre los participantes y más reflexiva, ¿sí? Ahí se define. Aquí se presenta Falbordan y Murcian Florian como uno de los autores metodológicos y se presentan en este punto unas fases que terminamos simplificándola en 3 grandes fases o en 4 si incluimos la fase 0. Entonces, como yo les decía ayer, las investigaciones sociocríticas, en este caso la investigación acción participativa, requiere una fase 0, una fase previa, que es la fase de inserción social.
La comunidad debe legitimar la presencia del investigador y sus contribuciones a las redes concretas, así en la etapa activa como en la reflexiva. Es decir, yo tengo que ser reconocido y aceptado por la población. Ahora viene la fase número 1, que es el objetivo 1, la fase número 2, que es el objetivo 2, la fase número 3, que es el objetivo 3, y el cierre es el objetivo general. Es que me excusen, pero a veces me entra como una alergia bastante molesta. Por favor, entonces, cada una de las fases responde a uno de los objetivos. Entonces, ahí tenemos esto. Ahí tenemos esto. Entonces, tengo la fase. Este tipo de diapositivas las tienen en el material, editables, para que ustedes también adapten y su proyecto esté enriquecido infográficamente, ¿cierto? Esté bastante enriquecido. ¿Ok? Todo esto está en el material de apoyo. ¿Vale? Entonces, vamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y la fase de una investigación acción participativa? Uno, inserción social. A mí me gusta llamarla como fase cero, para no tener problemas con los que dicen que eso es implícito en la investigación. Yo lo pongo como fase cero, como fase inicial, como fase previa, como ustedes quieran llamarlo. La fase uno es de la caracterización de los estados de conciencia, sistemas de creencias, imaginarios sociales, praxis. ¿Por qué? Porque yo al final tendré que dar cuenta de esas movilizaciones, cómo se transformaron los discursos y cómo se transformaron las praxis al finalizar la investigación. Pero a diferencia del paradigma empírico-analítico, donde desde las investigaciones experimentales se podrían hablar de mejorar escenarios, acá esa mejoría no es una mejoría desde podríamos decirlo, desde el caudillo, desde el Mesías que llegó, desde el investigador que llegó como un Mesías a poder transformar la realidad. No. En la investigación sociocrítica se rompe esa cosmovisión egocentrista y por el contrario lo que hacemos es que la comunidad sean los verdaderos protagonistas de su transformación. Ellos son los que van a repensar sus transformaciones. Ellos son los que van a guiar las transformaciones. ¿Qué va a hacer el investigador? Va a ser un investigador más, va a ser parte de la comunidad, va a sentir la comunidad, va a orientar a la comunidad y de alguna manera va a poder guiar la interpretación participativa. Así que todo lo que hagan tienen que meter la palabra colectivo o participativo. Por ejemplo, caracterizar los imaginarios sociales, sistemas de creencia y práctica formativa para primera infancia. ¿Cómo se hizo eso? De manera colectiva. Entre ellos hicimos actividades para reconocer las dinámicas y los sistemas de creencia. Para hacer la fundamentación teórica y epistemológica, entonces, perfecto, hicimos actividades participativas, talleres, lecturas en grupo, que nos permitieron generar esa fundamentación teórica. ¿Sí? Y configuración colectiva, pues trabajamos en conjunto, hicimos talleres, mesas de trabajo para generar esas transformaciones, pero siempre desde la participación. En una ocasión estuve en una defensa de tesis de investigación acción participativa y el señor era, y yo investigué, y yo hice, y yo recolecté los datos, y yo analicé los datos, y yo interpreté los datos, y fue un cóctel de yo. Habíamos 3 evaluadores. Y todos los 3 nos mirábamos y decíamos, ¿qué hizo la población? O sea, ¿qué hizo la gente? Ahora, yo decía, ¿cuál fue la participación? O sea, ¿cómo ellos tuvieron idea? Ellos participaron en el análisis del problema. Ellos se apropiaron de que ese problema es parte de su realidad. ¿Cómo fue esa apropiación? Sí, es decir, ¿cómo ellos
se apropian de las realidades, cómo ellos investigan la realidad, cómo ellos transforman la realidad. Serían las fases de una investigación cualitativa, ¿vale? Entonces, aquí hablo de las técnicas y dinámica de la reflexión-acción. Entonces, aquí es interesante. ¿Qué técnica utilicé? Por ejemplo, una de las técnicas, la inmersión social, ser reconocido por la población. Otra de las técnicas más utilizadas fue la observación participante, hacer talleres, mesas de trabajo, en los cuales yo podía, en conjunto a mis co-investigadores, observar la realidad, pero todos participábamos de ella. Entrevistas, y en las entrevistas, pues incluyo también entrevistas a profundidad, historias de vida, y otro tipo de técnicas que permitían recolectar información de manera masiva. Y la hilación discursiva, aquí utilizábamos una técnica de Falborda que se llamaba el discurso de doble vía. Ahora se los voy a presentar para que ustedes lo puedan conocer, ¿vale? Las técnicas tienen que ser endógenas, tienen que ser participativas, no pueden ser las mismas, tienen que ser heterogéneas. Busca la saturación de datos para establecer los niveles de convergencia y divergencia, y tiene que haber la sistematización. Mira, en estos días, a principio de año, alguien me contactó para que yo les validara unos instrumentos de investigación cualitativa. Estaba haciendo una investigación-acción. Y cuando yo veo ese instrumento, Dios santo, parecía un instrumento cuantitativo. Definía variables, es decir, un formato, mejor dicho, inmaculado, ¿sí? Donde se definía la variable, se definían... Y yo le decía a la persona, si fuera una investigación cuantitativa, te lo aplaudiría. Pero resulta que aquí lo importante es que tú tengas un guión o tenga eh, una, un protocolo de la técnica que vas a aplicar, de la actividad que vas a desarrollar, y el mejor de los instrumentos es la grabación, ya sea visual o auditiva. El levantamiento de un acta, escoge una secretaria que te lleve qué se habló, cómo se habló, y, y aquí lo que buscamos es la saturación de información. Así que hacer un instrumento cerrado, aunque sea para una entrevista, ya donde no hay posibilidades del diálogo, de que, porque yo tengo planeado una conversación, pero resulta que quizás la dinámica conversacional puede tener rumbos que no hacen parte de mi planeación. Pero hay mucha gente que viene de investigación cuantitativa y quieren llegar a la investigación cualitativa para imponer su cultura completamente de control, y esto va en contravía y genera ruido con la técnica de recolección de datos cualitativas, que tiene que ser más abierta. Yo definí unas categorías preliminares, pero el tener la saturación de los datos podrá permitir que esas categorías preliminares se enriquezcan con sus categorías o con dimensiones emergentes. Y por qué no, puedan surgir unas categorías o otra categoría emergente que sea de interés de mi estudio. Pero jamás va a llegar eso si yo no logro liberarme del deseo de control. Tengo que estar abierto a toda la información que pueda recolectar. Ahora, todos los extremos son malos, ¿sí? Así, ahora que irme a la espontaneidad, el informalismo, puede hacer que el investigador se llene de acciones con una muy mala recolección de datos cualitativos. Así que, o en su defecto, violando elementos importantes a la hora de la recolección de los datos. Por ejemplo, el consentimiento informado. Hay temas de protocolo que no puedo violar, que si voy a estar trabajando temas muy sensibles, voy a necesitar tener de pronto permisos y autorizaciones. Es que si estoy trabajando con menores de edad, no puedo abusar de la recolección de los datos cualitativos, que debo contar con el permiso de un mayor de edad que aparezca como acudiente de ese menor de edad. Es decir, yo necesito de alguna manera tener un reconocimiento. Ya, la otra vez estaba haciendo una investigación, para que ustedes entiendan, estaba haciendo una investigación, y en esa investigación
pues se tocaban temas muy sensibles, ¿ya? Y antes de que la persona abriera y nos contara al respecto de lo que había vivido, me tocaba ser completamente honesto. Me tocaba decir, pues bien, esto es una investigación, yo vengo aquí de carácter académico, siéntete en libertad de conversar lo que tengas que decir. No obstante, ten en cuenta que obviamente en mi calidad de investigador, de profesional, de académico, estoy en la obligación, uno, de orientarte, dos, de acompañarte en los temas que sean sensibles y tres, de activar una ruta. Ese es otro tema que yo no puedo estar por encima de las políticas de un país. Permítanme y les pongo el ejemplo más claro eh, para que entiendan. Esto es real. Esto pasó el año pasado en noviembre. Un estudiante se acerca con todo su corazón abierto y me dice, eh, un estudiante 13 años de edad, 12 13 añitos de 12 años de edad más o menos, él está en sexto. Quiere decir que por lo mucho de tener 12 años, entre 10 a 12 años. Yo lo veo cabizbajo y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo has pasado? Sus compañeros se van y el muchacho me dice, profe, yo no quiero ir a mi casa, ¿sí? Eh, ¿Y por qué no quieres ir a tu casa? Y me dice, no, profe, porque últimamente me están pegando mucho y me muestra el brazo y me muestra obviamente de manera visible, se le ven lo que son como correazos, como decimos acá en Colombia, y él pues en su miedo, en su incertidumbre, con el miedo de ir a casa, eh, porque de pronto iba perdiendo el año o algo así, yo, ya al yo tener esa información, obviamente no estamos hablando de un contexto de investigación, es para poner un ejemplo, ya yo estoy enterado. Yo soy un funcionario público, soy un docente, estoy adscrito al magisterio colombiano. Ahora, por el hecho de yo tener una información, recaen sobre mis responsabilidades, hasta civiles, ¿sí? Es decir, bien, yo te guardo el secreto. Me toca decirle, primero, pues me toca acompañarlo, decirle, no estás solo, cuentas conmigo. Sé que no, no quería de pronto enfrentar esta situación, de hecho quieres huir de ella por temas de miedo, pero está ahí en la necesidad de remitirte y de hablar con la psicóloga del colegio. Entonces hablamos y te da la psicóloga del colegio, hablamos y nos tocó obligatoriamente activar una ruta. ¿Por qué obligatoriamente? Porque eso es ley. Ya, si yo no activo esa ruta, pues yo lastimosamente eh, me, me puedo caer de pronto en omisiones que me puede representar procesos disciplinarios. ¿Sí? Entonces lo que hicimos pues obviamente fue activar la ruta, obviamente con personal de apoyo, con infancia y adolescencia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y viene todo un proceso engorroso. Pero mi actividad como social o mi actividad de recolección de los datos, y eso no puedo permitir que quizás de pronto la flexibilidad no tengan, entonces cuando yo tengo que hacer el consentimiento informado, tengo que decirle, bien, como ustedes son menores de edad, necesito la autorización de sus padres para poder hacer la recolección de estos datos, porque no puedo hacerlo si yo no tengo el permiso de sus acudientes. Segundo, pues bien, aquí habrán, sus datos y su información va a ser tratada según las normas y según las políticas nacionales. ¿Ya? Y eso implica que si llego a acceder a una información sensible que me atribuya responsabilidades, pues me va a tocar. Entonces, la persona tiene que ser consciente. Ya, bien, mejor no me digas ciertas cosas, ¿sí? Porque si hay ciertos temas, pues yo me debo activar ciertas rutas. Sobre todo cuando hay temas que son sensibles. En la mayoría de las investigaciones quizás no se
aborde esa sensibilidad de información, pero en otros casos sí puede haber, ¿cierto? En una investigación, no, lo que pasa es que yo vengo siendo víctima de abuso sexual por parte de mi papá, ¿sí? ¿Me entiende? Desde que tengo 8 años, pues bien, ya, y el investigador allí, pues, ya sobre él como ciudadano, como profesional, pues recaerán otro tipo de responsabilidades. Entonces, eso tengámoslo presente. Entonces, esta recolección de los datos en las investigaciones cualitativas tienen dos aspectos que tenemos que considerar, que son complementarios. Uno, buscar la retroalimentación científica, porque a mí no me gusta hablar de validación de instrumentos cualitativos, no me gusta. Respeto a las instituciones que hablan de validación de instrumentos cualitativos, es respetable y me han dicho, profe, venga, valídeme este instrumento que la universidad me está pidiendo que me los valide, yo se los valido, pero yo soy claro con ellos y les digo, ¿qué quieres que te valide? Yo te puedo hacer una retroalimentación, sí, te puedo decir, dar orientaciones y si quieres te doy, pero la validez está en cómo vas a ejecutar y en cómo vas a analizar los datos. Esto no es como las investigaciones empírico-analíticas, donde el instrumento tiene que estar completamente perfecto, planeado e inmodificable. Así no es la práctica investigativa. Tú vas con una planeación, pero en el acto social pueden surgir debates que ni siquiera te pensabas. Y tú no puedes, por ejemplo, yo recuerdo que en mi investigación, cuando comenzamos a hablar sobre el maltrato físico y psicológico, pues yo tenía pensado hacer una actividad que abordáramos diferentes tipos de temas, pero resulta que se generó un debate fuerte que literalmente se llevó todo el taller. Eran 4 puntos, pero el primer punto generó un debate tan grande, pero tan enriquecedor a la vez, que yo dije, no, el protocolo no continúa. Yo abordé un solo tema. Me tocará replicar 2 o 3 encuentros más para replicar los otros 3 puntos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo interrumpir, que la gente está abierta, que la gente está, mejor dicho, que me está en una mina de oro. Y entonces yo veo que hay gente que por el control del protocolo de la entrevista, que por el control del instrumento de recolección de datos, interrumpen. Miren, eh, hace como 1 año y medio me contrataron para hacer análisis de datos de sesiones logoterapéuticas, es decir, tesis de psicología clínica, donde el psicólogo clínico, sobre todo el logoterapeuta, tiene que tener sesiones de trabajo. Y yo leía las sesiones de trabajo y les voy a hacer acá honesto con todo el amor del mundo, les voy a decir, cuando yo veía, me daban ganas como de, Dios santo, nosotros acá en Montería tenemos un dicho, me daban ganas como de coger a pellizcos al investigador, en este caso al psicólogo, porque la persona se estaba abriendo con él y el psicólogo lo interrumpía para llevar el guión de lo que él tiene en su cabeza. Sí, es decir, porque le daba miedo alejarse del protocolo que ya tenía predesignado. Entonces, no, la persona se está abriendo, está hablando de un tema que quizás ahí es donde el investigador tiene que tener la mayéutica, tiene que tener la capacidad de seguir orientando el discurso. Sí, cuando ya siente que quizás de pronto le está dando la misma información una y otra vez y entró en un bucle repetitivo de redundancia, pues ya ahí sí puede buscar preguntas orientadoras que le permitan salir de ese bache repetitivo y comenzar a entrar en otras dinámicas. Pero entonces, más que una validación de instrumentos, sí es importante tener una retroalimentación de expertos. Mira, voy a hacer este taller. Pero digo, el instrumento de recolección de datos, las pautas, consentimiento informado, la grabación, pare de contar. Sobre la técnica. Perfecto, vamos a hacer un debate, pues vamos a ver la estructura del debate. Pero siempre desde las características heterogéneas, endógenas, sistemáticas y saturadas, respondiendo a las características propias de los instrumentos o protocolos de recolección de datos cualitativos. Pare de contar. Ahora, otra cosa que tengo que hacer es la legitimación. Y la
La retroalimentación la hace la comunidad científica. La comunidad científica. Y la legitimación la hace la comunidad social. ¿Qué es la legitimación? Que las personas me legitimen que la interpretación que yo he hecho de la recolección de los datos es la correcta. Yo les mencionaba ayer el caso de las actas en las asambleas. Sí, yo tengo que hacer una devolución sistemática. Cada actividad que yo hago, le devuelvo a la población. Miren, frente a la actividad que hicimos la clase pasada o el encuentro pasado, llegamos en la interpretación de los datos, se llegó a estas conclusiones. Quiero que ustedes me digan si se ven reflejados, si definitivamente ustedes que también estuvieron conmigo en el encuentro, si esto, qué dejé por fuera, que creen importante que incluyamos, qué cosas incluí que consideren ustedes que en ningún momento se habló, que ellos se apropien del análisis de los datos que se recolectaron y se interpretaron para darle legitimidad. No sea que yo esté de espalda, de pronto hablando mal de la población desde unas subjetividades sin considerar las intersubjetividades en la interpretación de los datos. Entonces, esto son características propias. Este mapa que ustedes están viendo, si lo quieren citar en sus tesis, la fuente es propia. Es decir, este cuadro es de construcción propia, así que sería Coronado 2022. Ahí está mi tesis en el material de apoyo. Sería Coronado E 2022. Currículo del hogar para la formación integral en primera infancia. Tesis doctoral. Universidad Simón Bolívar. Pues ya la norma no nos pide el país, pero bien, Universidad Simón Bolívar, punto. Y puede poner hasta la URL si de pronto lo consigue. Es un tema, ¿ya? Esta es la matriz integradora del proceso investigativo. Aquí donde yo veo la coherencia del proceso. Esto lo hicimos en clase. Eh, Creamos la pregunta general, de la pregunta general sale el objetivo general, de la pregunta general salen las fases, ¿sí? Es decir, las preguntas específicas, de las preguntas específicas salen los objetivos específicos, de los objetivos específicos salen las actividades científicas, ¿sí? De las actividades científicas salen las técnicas de recolección de datos y de las técnicas de recolección de datos salen los instrumentos o protocolos con los que se materializa la recolección de los datos, ¿sí? Entonces, a esto yo le llamo matriz integradora del proceso investigativo, un marco lógico del proceso investigativo. Ahí está. Vale. Ya llevo una hora de discurso, vamos para decir, si les presento otras cosas y nos vamos al análisis práctico. Pero quiero preguntarles si se ha entendido lo que hemos platicado hasta el momento, ¿sí? Si ha sido asertivo explicarle las características de una investigación sociocrítica basado en una experiencia, por lo menos, de investigación. Dice Edgar, tengo una duda. Este mismo proceso se aplica a las investigaciones mixtas. Ya hemos hablado de las investigaciones mixtas, mi estimado Edgar. Recuerda que son, mi sugerencia es trabajar la investigación mixta en dos grandes fases. Una, ya sea quanti y la otra quali, o ya sea quali y la otra quanti. Y lo que es de César al César y lo que es de Dios a Dios. Sí, lo que es de quanti a quanti y lo que es de quali a quali. ¿Sí?
De esta manera que las técnicas de recolección cuantitativa procurar hacerlas en prioridad en la cuantitativa y la... ¿Ya? Profe, eso se puede utilizar en el cuantitativo. De hecho, lo hicimos en el cuantitativo, porque en el cuantitativo lo hicimos, es lo mismo, pero adaptado a lo cuántico. Ya, hay que hacer la adaptación epistemológica de lo cuántico. Pero esto lo hicimos con lo cuántico. Cuando hicimos la investigación longitudinal, hicimos del objetivo general, sacamos, de la pregunta general sacamos el objetivo general, de las preguntas específicas sacamos los objetivos específicos, de los objetivos específicos le decíamos en el PRO que pusiera las actividades científicas. Quizás no puse los instrumentos, pero podemos decirle qué tipo de instrumentos se pueden poner. Dice, claro, Janet, las investigaciones sociocríticas no son, para mí ninguna investigación es sencilla. Si se aborda con responsabilidad y con dedicación, todas tienen su ciencia, pero obviamente para una persona que venga de una cosmovisión empírico-analítica, hacer una investigación sociocrítica va a ser compleja. Y una persona que venga de una cosmovisión sociocrítica, hacer una investigación cuantitativa va a ser compleja, porque va en contravía de cómo percibe la realidad. Ah, vale, me alegra mucho. Dice Gladys, doctor, una consulta. Por favor, ¿las variables se sustentan como una teoría? ¿Con una teoría? Pues todas, tanto las variables en las investigaciones cuánticas como las categorías de análisis necesitan ser sustentadas teóricamente en el marco teórico. Es decir, un marco teórico eficiente es aquel marco teórico que da cuenta de las variables o de las categorías a las que hace alusión el estudio. ¿Sí? Recuerden que hablamos de variables si estamos hablando de una investigación cuántica y hablamos de categorías si estamos hablando de una investigación cualitativa. ¿Vale? Dice María Alice. Perfecto, profe. Nunca había visto una presentación tan completa y pertinente en la realidad estudiada. Muchas gracias por el comentario. Dice Brendy. En el caso de los que conocemos como en el caso de lo que conocemos como población, podemos llamarle informantes clave en el enfoque colectivo. Me parece que no habría problema, ¿sabes? Pero ojo bien, informantes claves. Escuchen bien, informantes claves. Informante, alguien que me entregue información. Digámoslo que en teoría fundamentada no le vería problema decir informantes claves. En investigaciones como estudios de casos, como cartografía social, no le vería problema que le llames informantes claves. Pero en una investigación sociocrítica, en una investigación de acción, informantes claves, es como decir, él me informa, pero él no participa en la interpretación de los datos. Y eso me parece peligroso en una investigación que se presenta epistemológicamente como una investigación endógena. Sí, me parece que no le cabría el término informantes claves, ¿sí? Cuando lo que queremos es que ellos asuman un rol, ¿sí? Yo no le quiero llamarle población participante, yo le quiero llamarle dialogantes, ¿va? Sí, porque un dialogante, una persona que da, escucha, dice que participa en un diálogo de saber, podría ser. Es decir, no tengan problemas con los nombres. Pónganle el nombre que usted quiera, siempre y cuando ese nombre, ¿cómo es que se llama? Sea acorde a las características epistemológicas del modelo de investigación que ustedes están desarrollando. Dice Wilson, la matriz integradora muestra la coherencia metodológica de la investigación. Miren, oblíguense a tener una matriz integradora. Es un resumen en una hoja de su tesis, donde usted tiene la claridad de qué está haciendo. Es como una carta de presentación de su tesis. Es como cuando alguien me escribe, profe, valídeme este instrumento. Vale, yo le recibo la validación del instrumento, pero me mandé el instrumento y mándame la matriz integradora. Entonces vienen y me mandan el anteproyecto. Y pues yo no voy a leerme todo el anteproyecto, ¿sí? Para poder validarte un instrumento. ¿Qué necesito? Una matriz integradora.
donde yo tenga claridad cuáles son las variables. Entonces yo le pido tres cosas. El instrumento como tal, la matriz integradora del proceso investigativo y las categorías de análisis, que es otra matriz. Son las dos cosas que necesito para validar un instrumento. Las tres cosas que necesito para validar el instrumento. El instrumento con el protocolo de la técnica, la matriz integradora del proceso investigativo y la matriz de categorías de análisis. Con eso yo tengo todo el recurso para validar un instrumento. ¿Verdad? Muchas gracias, Javier. Dice, profe, mis 68 años no había visto una presentación de trabajo de grado así. Muchas gracias, muy amable. Y mira, ves, eh, eh, siempre digo Ebenezer, o sea, Dios ha sido bueno hasta el momento. Y esa técnica de presentación, por su misericordia, me permitió tener la tesis laureada. Lo menciono con el único objetivo de que traten de hacer lo posible de comprender esa técnica lógica, gráfica de sustentación. Téngalo por seguro que les va a facilitar y les va a sumar puntos. Dice, sí, el constructo teórico. Dice Yurbi, la matriz integradora es la columna vertebral de la investigación, se podría decir. Dice Evelyn, profesor, para la investigación IAP existe una estructura definida en las fases o las variables según la situación que se pretende. Mire, tengan en cuenta lo siguiente. Y más si están hablando de tesis doctorales, ¿sí? Si tú lees a Murcian Florian, vas a tener en cuenta una metodología de IAP de Murcian Florian. Si te casas con Murcian Florian, entonces tienes definidos los 7 elementos de Murcian Florian. Si yo leo a John Elliott desde la investigación acción educativa, tengo las 4 fases de John Elliott, ¿sí? Si yo leo a Falborda, pues voy a tener las fases de Falborda. Es decir, cada autor presenta unas fases, pero como cada contexto es tan diferente, resulta, por ejemplo, si ustedes leen mi tesis, ustedes pueden literalmente decir, bien, mi investigación la voy a tener en cuenta, mi diseño metodológico lo voy a tener en cuenta, considerando a Falborda, a Murcian Florian, pero considerando las fases de trabajo de Coronado 2022. ¿Sí? Y ahora, ustedes pueden hacer su propia adaptación, porque el contexto, miren, yo detesto los libros, conferencias, mensajes que hablan sobre pasos. Por ejemplo, 3 pasos para ser felices, 5 pasos para hacer una tesis, 4 pasos para ser exitosos. ¿Por qué no me gusta hablar de pasos? Porque hablar de pasos implica de que todos estamos en el punto A y vamos al mismo punto B. Y eso no es así. Lo que para mí son 3 pasos, para otras personas pueden ser 2, o para otras pueden ser 6, o para otras pueden ser 7. Así que el contexto y la realidad es la que me puede decir, hombre, yo para esta realidad requiero 3 fases, o 3 pasos, o 3 objetivos, o 3 acciones, ¿sí? O no, para esta realidad requiero 5 acciones. Ya, entonces ahí va. Soy de los que creo que entre menos es más, es decir, que entre menos fases tenga, donde logres, va a poder tener de pronto más eficiencias a la hora de trabajar. Más no es una camisa de fuerza. Dice bien, vamos para ver. Dice, Marieli, profesor, voy aquí a cerrar ya el chat para continuar, ¿oyeron? Pero voy a terminar las preguntas. Profesor de investigación cuantitativa siempre abunda. Profesor de investigación cuantitativa siempre abunda, pero de investigación cualitativa poco se habla. Inclusive como asignatura en maestría y doctorado no son abordadas como tal. Los tesistas que desean hacer este tipo de investigaciones quedan en el aire. De allí pienso que es puntual desde la educación, por lo que me toca que se dicte el diplomado de investigación cualitativa. Vale. Yo hoy tuve, de hecho, el almuerzo que tuve hoy fue con uno de los coordinadores principales de CLEP y estuvimos hablando de varios temas. Vamos a ver si podemos proponer. Todo es mercado. Es decir, si en el mercado logramos encontrar una población significativa, por eso es que si ustedes pueden acceder al material, eso hace que este tipo de escenarios se dinamicen. Pero vamos a ver,
Yo voy a proponerle a él para ver si de pronto, después del siguiente diplomado que viene, lanzamos uno de investigación cualitativa para abordar, para coger la investigación cualitativa, es que ni siquiera cualitativa, hacer un diplomado sobre investigación de acción y cogerla desde cero, entretejerla, hablar de autor epistemológico, hablar de la investigación protagónica, hablar de una cantidad de recursos que nos permiten y nos enriquecen hablar. Pues sería genial, ¿cierto? Noreli dice, Doc, ¿qué elemento lleva la matriz integradora? Ya por ahí, bien, todas están en el material de apoyo. Sin embargo, aquí yo se las proyecto, tienen que capturar pantalla. Pero todo esto está. Ahora, nada es una camisa de fuerza. Esta es la matriz integradora que el profe Eber Coronado hizo. Ya esto se lo heredé mucho a la profesora Cecilia Correa de Molina. Fue de las que me obligaba a tener matriz integradora. Ya, entonces aquí tienen los elementos de la matriz integradora. ¿Sí? Ahí lo pueden ver con toda libertad. ¿Vale? De, dice, en el discurso del informe final, entonces se debe decir nosotros hicimos, nosotros pensamos, en lugar de la primera persona yo hice, yo pensé. Si la investigación es sociocrítica, si la investigación es endógena, sí. De lo contrario, se lee hegemónica e iría en contravía del pensamiento ideológico de una investigación sociocrítica. ¿Sí? Me hago entender. ¿Ya? Entonces, ideológicamente hablando, si tu investigación es sociocrítica, debes hablar en plural. ¿Sí? Debes hablar en plural. Hombre, bien, pues, en la primera etapa de inserción estuvimos generando encuentros en los cuales, pues, tuve la oportunidad como investigador de verme reflejado en la comunidad, tanto así la comunidad poderse verse reflejado en mis intereses y esto, y esto, y esto, y esto, y esto otro. ¿Ya? En la fase número 1, pues tuvimos la oportunidad de elucidar colectivamente eh, las percepciones, los imaginarios y los sentidos y la praxis de los participantes. ¿Sí? De esta manera hicimos encuentros. Ese es el tono endógeno. Ese es el tono de ese tipo de investigación. Un tono egocentrista genera ruido epistemológico a la hora de sustentar una investigación de estas características. ¿Ya? Vale. ¿Cuáles son los autores para las investigaciones cuantitativas? Pues bien, es que hay muchos, o sea, hay muchos. De revisión está Sampieri, está Tamayo, está Tobón. Yo ahí en el material de apoyo le entregué como 10 libros solamente cuantitativos. Ya, y pues bien, y si nos vamos a la epistemología cuantitativa, pues también habrá muchos más. ¿Sí? Dice, en la tesis doctoral recomienda hablar en primera persona, pero escúchenme bien, por favor, escúchenme bien. Dice, en la tesis doctoral recomiendan hablar en primera persona. Bien. Ismael, mi recomendación es que procures no pelear con la cultura investigativa. Es decir, eh, podemos decir que en las tesis doctorales de la investigación, por ejemplo, voy a decirlo, en las tesis doctorales de Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar recomiendan que redactemos en tercera persona. En mi caso es así. En la Simón Bolívar, en los lineamientos, solicitan redactar en tercera persona. ¿Sí? Entonces, ya sea que hable en singular o hable en plural, voy a garantizar la tercera persona. ¿Sí? Puede pasar en otras universidades la cultura institucional de la redacción científica sea en primera persona.
Voy a publicar en una revista, leo los protocolos de la revista y esta revista en particular me sugiere redactar en tercera persona o me sugiere redactar en primera persona. Donde quiero llegar es que no peleen con la cultura investigativa. Sí, por ejemplo, en estos días estaba revisando una tesis y yo puse objetivo general, objetivo específico. Y en esa universidad devolvieron el proyecto porque no tenía que ser objetivo, sino propósito. Porque en esa institución las investigaciones cualitativas no tienen objetivos, sino que tienen propósito. Yo no voy a pelear con la cultura institucional. Pues no tengo problema. ¿Quieres que le quite objetivo? Yo le quito objetivo y le pongo propósito. Pues yo hablo de categorías de análisis, pero si me encuentro con una institución que habla de variables cualitativas, pues bien, no estoy de acuerdo. Pero no voy a pelear con la cultura institucional. Así que yo pongo variables cualitativas. No voy a ponerme a pelear con la cultura institucional. Entonces, yo no voy a decirle a ustedes que una tesis se redacta de cierta o de cierta forma. Porque en Venezuela, en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, pueden haber culturas de redacción heterogéneas. Por lo cual yo les voy a decir, de hecho, cuando asesoro una tesis, ¿sí? En las veces que me ha tocado asesorar tesis y en las pocas veces en las que me ha tocado literalmente hasta redactar tesis por ciertas situaciones o contextos muy complejos de personas que ya vienen con niveles de desespero, lo primero que le digo es, tráeme una tesis que haya sido, o por ejemplo, tráeme 3 tesis, hagamos que ella está haciendo una investigación fenomenológica, tráeme 3 tesis fenomenológicas que se hayan sustentado en los últimos 3 o 5 años en la universidad en la que te estás graduando. ¿Para qué le pido esto? Para hacer un análisis de la cultura, de redacción de esa universidad e ir en coherencia a las dinámicas de redacción de esa universidad. ¿Ya? Dice Yubi, quiere decir que uno debe tener claro cuál es el teórico que va a respaldar. Obviamente, eso se llama fundamentación teórica, epistemológica y metodológica. Dice, ¿se puede asociar 2 dimensiones o categorías epistemológicas y axiológicas, por ejemplo? Pues sí, claro. Y pueden haber otras dimensiones dependiendo del tipo de investigación. ¿Sí? Marilis dice, Dios bendiga el momento en el que vi la publicación de este diplomado. En los años que tengo estudiando y trabajando jamás había visto este enfoque pedagógico. No, muchas gracias, Marielis. Muchas gracias. ¿Y qué te pido? Pues que recomiendes el diplomado para que otras personas también puedan de pronto acceder a esta información a la que ustedes están accediendo. Vale. Vamos a ver si ya vamos a ir procediendo. Entonces, hablemos de cosas de investigaciones acción, ¿vale? Entonces, miren, en mi caso me gusta ser muy creativo. Entonces, yo a los capítulos, capítulo 1, no, yo le pongo nombres. Capítulo 1 mío se llamó Casillado. Casillado es una expresión indígena de los embera-catíos que significa despertar. El casillado. En un día, en una investigación, encontré el término, la investigadora utilizaba a luna. Y cuando me enteré de qué significaba luna, dije, no, qué hermosura de capítulo. O sea, hermoso. A luna es como un diálogo, una concertación entre los actores. Un término bastante, también creo que es indígena. Entonces, mi capítulo 1 se llama Casillado de los actores formativos sentipensantes. Entonces, ahí veíamos. Comenzamos con una fase preliminar, que fue la inserción social. Entonces, yo me presento a la comunidad, convoqué a instituciones y colegios y jardines infantiles, a madres comunitarias de bienestar familiar, estuve en reuniones de junta de acción comunal, ahí duré como 6 meses. No, mentira tampoco. Duré como unos 3 meses y medio, 4 meses, asistiendo a reuniones en la comuna, si había una tómbola, si había como una fiesta, si había algo, estaba yo ahí presente. Cogí un diciembre, una novena navideña, pues yo tenía la oportunidad de estar ahí, gestioné regalitos con unas comunidades cristianas.
y estuvimos pues dando regalitos en la comunidad, pues buscando la manera de obviamente de que, ay, el profe viene, obviamente yo doy clase en esa comunidad, muchos de los padres de familia me reconocían también ya, y todo esto para dar cuenta y poder reconocer. Los sociogramas son importantes, reconocer las características de conflicto, de diálogo o de divergencias que existen entre los actores que van a participar en la investigación. ¿Ya? Sí. Y aquí viene la fase número 1, que era la caracterización de las prácticas formativas vernaculares, percepciones, conocimientos y acciones formativas. ¿Qué se buscó en esta fase? La exposición y análisis de los encuentros y desencuentros de imaginarios, simbologías, incertidumbres, mitos, miedos, tensiones y gestos que acompañan a los individuos durante el proceso investigativo sociocrítico. ¿Sí? Entonces aquí vemos, esto lo que ustedes están viendo es un rizoma hecho en Atlas T, donde se presenta el entretejido semántico de los discursos de los participantes. ¿Cómo se llega a esto? A través de un software que se llama Atlas T. Dice, la información recolectada se comprendió desde lo establecido por Benjamin, quien indica que los discursos nunca serán completos, inmodificables o de única interpretación, por lo cual se consideraron los aportes de Bertaus, llevando la recolección de información a puntos de saturación. ¿Qué es saturación? Tener mucha información. Sea, recolectar, tengo horas de grabación. Esas horas se transcriben. Profe, ¿cómo las transcribes? Con Word. Ustedes abren Word, ¿sí? Hagamos, yo monto una grabación en Word. Vamos a ver si aquí me sale. Si ustedes abren Word, ¿sí? De pronto aquí, como estoy en un Mac, quizás de pronto el Lofi en este Mac no lo tenga. Pero en mi equipo de Windows sí me aparece. Aquí aparece dictar. Pero en Microsoft, en Windows, para la licencia, porque tengo la misma licencia, me aparece una pestañita al lado que dice transcribir. Y yo ahí, pues aquí simplemente me da la opción de hablar para él copiar. Pero en Word está la opción de transcribir. De igual forma, hay muchas herramientas online que tú le cargas un archivo de audio y él te lo transcribe completo, identificando actores y todo. Si haces un encuentro virtual, literalmente puedes parametrizar para que te logre crear los subtítulos y él te entrega el diálogo ya hecho. Y eso pues, obviamente te facilita a la hora de hacer esa saturación de los datos. Esa saturación de los datos, pues aquí presento cómo fueron las mesas de participación, ¿sí? Donde se presenta, miren cómo presento. Entonces yo asumo el rol de investigador, ¿sí? Pero los participantes son co-investigadores, ¿sí? Entonces, oriento una mesa de participación que provoca las interacciones colectivas que producen una asamblea general que hace que los participantes se conviertan en co-investigadores. Ellos abren la posibilidad de visitar los hogares, de generar interacciones personales y esto obviamente genera un bucle repetitivo. Se generan devoluciones sistémicas, se recolecta a través de audio, videos, conferencias, existen registros digitales y físicos de la información. En registro físico están registros digitales, audio, video y conferencias. Registro físico, actas, formato y diarios de campo. ¿Ya? Entonces se genera todo este proceso. Para esto, miren, este es la técnica de doble vía de Falborda. Él la presentó en los libros en Monpós y Loba. El circuito de libros se llamaba Historia Doble del Caribe Colombiano. Yo creo que se los compartí. Si no, tengo toda la colección que se la puedo compartir en el material de apoyo. Voy a revisar que si no está montado, se las comparto. Eh, Allí el maestro Faborda nos da cátedra de un investigador sociocrítico. Literalmente. Técnica de recolección de datos. Se monta un planchón y comienza a hablar con el planchonero. Y a partir del diálogo que tiene con el planchonero, comienza a dar parte de lo que es la historia de las tradiciones orales, de lo que es la historia de las riberas del río Magdalena en Colombia, por ejemplo, Monpós, y comienza, y después de allí se va
a una técnica que se llama archivo de baúl, donde va a las grandes haciendas que tienen patrimonios históricos y logra acceder a historias, y también en sus libros hace llamados. En sus libros dice, pues bien, se hizo una recolección de datos importantes, accedieron, se les agradece a las familias tal y tal y tal por dar acceso a archivos de más de 100 años que permiten reconstruir la historia de Mompox, ¿sí? No obstante, también se hace un llamado a la familia tal y tal que por algunas razones no dieron acceso a la información, de que hagan o que den posibilidades de que otros historiadores y otros sociólogos logren acceder a la información que le permita dar cuenta, porque la reconstrucción histórica de una población le permite repensar sobre su origen y sobre su futuro. Así que él ahí aplica una técnica que se llama la técnica de doble vía, donde él en la parte A eh, cuenta las narrativas sociales desde el saber popular, desde la narrativa social, y la parte B, es decir, la hoja de atrás, la reserva para el análisis teórico de eso. Entonces yo apliqué esa técnica, ¿sí? Entonces dice, matriz integradora en doble vía de las voces y observaciones asociadas a las percepciones, creencias y desafíos sobre formar en los tiempos actuales. Entonces, ¿cómo fue el proceso de legitimación? Se consideraron los puntos de convergencia y divergencia entre las voces participantes, puntos de encuentro y desencuentro, fricciones y consolidación de las prácticas formativas integrales. ¿Cómo fue la redacción científica del documento? Se hace la narrativa doble vía, saber popular más saber científico, y su tejido con las caracterizaciones de las ideologías formativas familiares. Se asumen las percepciones, creencias y desafíos sobre formar en los tiempos actuales. Por poner un ejemplo, en una de las grabaciones de los encuentros, BAF 003, que esta es una codificación, BAF significa voz de acudiente familiar. Profesor, ¿en todas las tesis son así? No, esos fueron los códigos que yo le puse. Usted le puede ponerle el nombre que usted quiera, mamá 001, papá 0, porque no puedo poner nombres. Ya, BAF 003. Ella dijo lo siguiente: mi esposo trabaja por fuera y suele venir cada fin de semana. Vine porque me gustaría saber cómo puedo ser mejor mamá. A veces siento que no logro comunicarme con ellos y es difícil que obedezcan, y termino gritando y pegándole o perdiendo el control para que me puedan obedecer. No es fácil ser mamá y ser ama de casa. Muchas veces me siento sola. Entonces, extraje estos fragmentos. Obviamente, hay subtextos que no mencioné porque quizás de pronto para el análisis que íbamos a hacer eh, no afectaba su omisión a la interpretación de los datos. Entonces, este es el discurso popular. Ahora hago la hilación teórica. Digo, en el discurso, tono de voz, esto es el lenguaje paralingüístico. Esto es comunicación paralingüística. En el discurso, es decir, no considero solamente lo que dice, sino cómo lo dice, considero su tono de voz y expresiones faciales. Se puede apreciar un complejo cúmulo de emociones y de sentimientos, como lo son el miedo, la incertidumbre e impotencia de la participante frente a los desafíos que le ha representado ser madre de niños en primera infancia, evidenciando un deterioro en el autoconcepto, identidad y autoconfianza como mamá, siendo estas características indispensables para afrontar cualquier desafío formativo. Chabot y Chabot 2009. ¿Sí? Por otra parte, la participante presenta como desafío la formación familiar. Del mismo modo, manifiesta una ausencia de herramientas pedagógicas para la resolución de conflictos al interior de las prácticas formativas vernaculares. Entonces, este discursito que está acá, ¿sí? Esta voz del participante me permite identificar varias categorías predefinidas en mi estudio. Uno, la formación integral en términos de la dimensión afectiva, de la dimensión intrapersonal, interpersonal, del currículo del hogar, desde las expectativas parentales, desde las prácticas formativas y CFA, y desde, no me acuerdo de qué CFA. Vale. Ahora, pero también identifico categorías emergentes. No había considerado, pero aquí observo que hay una autopercepción parental donde ellos no se reconocen a sí mismos como buenos papás, y el apoyo familiar, que tampoco lo había considerado en las dimensiones preliminares y ya constituyen categorías emergentes, ¿sí?
Ahora, ¿qué hago con esas categorías? ¿Cómo exploto la información? Que es donde yo hago, es la manera en cómo hacemos ciencias. Yo digo, caracterización, temores y creencias limitantes a partir de todos los diálogos, no solamente ese párrafo, sino que esos son hojas y hojas de interpretación doble vía. Se asumen, por ejemplo, ¿cuáles son las categorías preliminares de ese primer ejercicio? Se evidencia estas categorías preliminares, como también se evidencian categorías emergentes como autopercepción parental, uso de tecnología, expectativa social parental y apoyo familiar. Profe, ¿por qué no están codificadas? Porque no estaban reconocidas. Son emergentes, es decir, que a partir de ahora ya se van a reconocer en la investigación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no es fácil ser mamá y ser ama de casa. Muchas veces me siento sola. Estoy aquí hablo. Hay un deterioro del autoconcepto y autoconfianza como mamá. Sí, es difícil lograr que obedezcan. Ausencia de herramientas pedagógicas para la resolución de conflictos. Es difícil hacer entender la importancia. Se observa sofocación emocional física, lo cual se canaliza con el uso de la fuerza como condicionante negativo para la modificación de la conducta. Aquí entonces hablo de Skinner, hablo de Pablo, pero de manera crítica. Es decir, no apoyándome en ellos, no. Criticando todavía la permanencia de prácticas formativas que responden al conductivismo operante de Skinner, de Pavlov, y eso es lo que yo estoy haciendo como ciencia, ¿sí? Dice, mira, ya ni a la iglesia me quieren acompañar, así que toca estar encima de ellos para que hagan las cosas así sea obligado. Si se asume, dice, la expectativa formativa del hogar gira alrededor de no solo de su desenvolvimiento satisfactorio de los niños, sino también de los niños en su comunidad religiosa. Ya, entonces ahí vemos claramente los elementos. Ahora, ahí comienzan a surgir categorías y esto es lo que hace que uno explote su tesis. Entonces yo, desde esta categoría emergente, que era la autopercepción parental, encontré que había cierta expectativa. Es decir, los papás querían ser reconocidos como buenos padres, de tal forma que encontrábamos que había un status quo que sofocaba y afectaba sus prácticas formativas cuando se sentían expuestos socialmente. Por ejemplo, mi expectativa gira alrededor de aprender de expertos como ustedes. Reconozco que también suelo ofuscarme con facilidad cuando me hacen pasar pena en la calle o frente a los vecinos. A veces les digo arreglamos en la casa, pero otras veces cuando siguen y siguen me ha tocado regañarlo y pegarle ahí mismo. Entonces yo comienzo con, o sea, comenzamos entonces como la mayéutica. Entonces yo digo, entonces yo comenzaba con la mayéutica con ellos. Considera que si el niño hubiese hecho lo mismo en tu casa, lo hubieses terminado pegando. No, profe, quizás de pronto tolero más. ¿Y por qué cuando, por qué justamente pierdes el control cuando tienes la visita de tu mamá en la casa? Sí, porque sientes el peso de que digan que están malcriando a los niños, de que estás haciendo esto, lo estás haciendo mal. Entonces sientes la necesidad de generar un status quo, ¿sí? Entonces ese status quo, entonces comienza a observar o comenzamos a observar de manera participativa y colectiva, porque se generaban en el discurso, ¿sí? Que eso generaba una expectativa social parental, la cual generaba una expectativa asociada al logro. Eso afectaba la autopercepción parental y afectaba la praxis formativa, ¿sí? Entonces se genera un bucle repetitivo. La autopercepción parental modifica la praxis formativa condiciona la expectativa social parental, la expectativa social parental es validada por las expectativas de logro y la expectativa de logro repercute en la autopercepción parental. Y se convierte en un bucle repetitivo. Y eso es lo que hace producto. Ahora, ese status quo lleva a considerar la estandarización como orientación formativa. Entonces, ¿qué detecté en mi investigación? Que ellos desde sus imaginarios usan la comparación como modificación de la conducta. Y encontré que habían diferentes tipos de comparaciones asociadas al ambiente, asociadas a las dimensiones del desarrollo y asociadas al propio sujeto. Por ejemplo, asociadas al ambiente, comparación en el ámbito escolar. Es que tu compañerito se hace las tareas, tú no. Es que mira el cuaderno de tu compañero. Es que mira que el otro no bota los lápices. Esa comparación en el ámbito escolar. La comparación en el ámbito comunitario. Es que el hijo de fulanito, tú no. Comparación en el ámbito familiar. Es que tu primo, es que tu hermano. ¿Sí?
Comparación en el desarrollo físico. Entonces comenzamos a explotar la recolección de los datos. Sí, es que me siento presionado porque es que mi hijo no pronuncia bien la R. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 3. Y ya el hijo de la vecina que tiene 3 años pronuncia bien la R. Pues bien, tienes que aprender a reconocer que cada chico tiene sus propios procesos. ¿Ya? Comparaciones asociadas al mismo sujeto interpersonal, ¿sí? Por ejemplo, con sus... ya estos son más elementos que no quiero como ahondar, ¿sí? Y aquí se hace... Miren que siempre está el discurso de la gente, o sea, porque son ellos, ¿sí? Lo que de alguna manera dice. En el taller le pedí, compartí alguna experiencia de su infancia en la que recuerden el uso del miedo como recurso para condicionar su comportamiento. Entonces ellos comenzaban a decirme cómo de niños utilizaban el miedo. Ah, si no te comen la comida, el coco te va a comer. Sí, o te va a salir, señor, lléveselo. Sí, o viene el señor del saco. Entonces, todo eso viene parte del sistema de creencia, de cómo ellos fueron formados y hoy día utilizan eso para generar, obviamente, modificaciones de la conducta de sus hijos. Ahora yo hago precisamente la gráfica y la explotación de los datos. Y miren, y solamente voy en el objetivo específico número 1 de mi investigación, de poder comprender el sistema de creencias, los temores, los miedos y las praxis formativas de ellos. ¿Sí? Vale, ¿cómo se manifiesta el castigo físico y el regaño? Esto lo hice con un software que se llama TILAB, donde metía los nodos discursivos y él me graficaba, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo más o menos la comparación con las leyes. Aquí vemos, miren, esto fue tremendo porque curiosamente, cuando yo estaba en los encuentros con ellos, era sorprendente, porque yo comenzaba diciéndole, pues bien, hablemos de la violencia intrafamiliar. ¿Cuántos de ustedes experimentan violencia intrafamiliar? Y la mayoría manifestaba que no había violencia intrafamiliar. ¿Sí? Eh, y decía, ¿por qué no hay violencia intrafamiliar? No, porque el día que mi esposo se atreva a pegarme, por Dios, ese día me lo como vivo. Ah, perfecto. Sí. Y cosas así por el estilo. Y resultaba que la violencia intrafamiliar en ese contexto comunitario se reducía al maltrato que posiblemente podía tener el hombre hacia la mujer, literalmente. Porque después yo le preguntaba, ¿cuántos de ustedes le han pegado a su esposo? Sí, obviamente que allí habían personas que tenían violencia intrafamiliar, es decir, que habían mujeres que habían sido víctimas de maltrato físico, psicológico y hasta sexual por parte de su pareja. Sí, pero eran de la población 1 o 2 personas. Pero cuando yo le preguntaba cuántas de ellas le habían pegado a su esposo en algún momento de la historia de su matrimonio, más de 7 personas anunciaban que sí le habían pegado a su esposo. Y yo les preguntaba, ¿es violencia intrafamiliar eso? Y me decían claramente, pero es que se lo merecía porque es que fue un bandido, es que hizo esto, es que me lo encontré con la moza, es que, va, yo, pero les pregunto a ustedes, ¿consideran que haberle pegado es un evento de violencia? Es decir, no estamos justificando el motivo, estamos justificando, estamos mencionando el hecho que hubo un maltrato psicológico. Ahora, ¿cuántos de ustedes le han pegado a sus hijos? Y pues bien, ahí casi la mayoría levantó la mano. Sí, entonces le hago una pregunta, ¿es violencia intrafamiliar pegarle a los hijos? Entonces resulta que asumían el maltrato físico en la niñez como una cultura de la crianza, como un derecho social formativo, como un acto de amor y como un acto de autoridad. Pero no había una claridad con respecto a que eso fuese violencia intrafamiliar. Entonces ya aquí se asume la necesidad de generar movilización de los estados de conciencia, en donde al finalizar la investigación ya se genere una conciencia por parte de los actores de que quizás pegarle al niño sí constituye una violencia intrafamiliar o de generar una manipulación psicológica, porque pues, si tú no toleras que venga tu esposo en un estado de, de pronto de autoridad social, dado que provee en la casa, y tú no toleras, obviamente, un maltrato físico, ¿cómo legitimas que entonces exista de tu parte una violencia hacia tus hijos?
Entonces, ese debate que se generaba en los grupos de personas a favor y en contra, son esos procesos de encuentro y desencuentro que se convertían en la mina de oro de la investigación cualitativa, ¿ya? Y entonces se exploraban el maltrato físico, el maltrato sexual, el maltrato psicológico. Esto lo dijo una acudiente en pleno debate. Para mí no hay golpe o insulto pequeño. Me gustaría borrar cada cicatriz física y sensación de humillación que viví. A veces los papás no saben lo que hacen a sus hijos. Si la persona que biológicamente debe amarte te maltrata, terminas creyendo que eso es amor. Yo soy el vivo ejemplo, porque terminé enamorada de un abusador violento por mucho tiempo. Ahora soy una mujer y madre soltera libre, y eso sé, y eso es lo que quiero enseñarle a mi hija. Entonces, la experiencia de esta mujer que venía de un hogar de maltrato físico y que llevó a que legitimara la violencia como acto de amor y que por mucho tiempo la llevó sometida a un hogar violento, la lleva ahora a un estado de movilización, de estado de conciencia y la genera en una emancipación donde dice, yo no tolero ya el maltrato físico y tampoco legitimo el maltrato físico para con mi hija, porque quiero que entienda mi hija que si alguien la ama, jamás será capaz de hacerle daño ni físico ni psicológico. Esto es lo que constituye una movilización de los estados de conciencia. Y esto es lo que buscan las investigaciones sociocríticas. Eso es lo que buscan las investigaciones sociocríticas. Entonces, hablábamos ahora del uso de la TIC en primera infancia, y aquí se presentaba, miren, cómo utilizaban los dispositivos para dormir, para comer, para jugar. Entonces, las tecnologías se convertían como en el distractor y ellos desconocían los trastornos psicológicos, no sabían lo que era nomofobia, no sabían lo que era pubis, no sabían lo que era vampif, no sabían lo que era testofrenia. Y yo les decía, y están llevando a sus hijos hacia allá. Entonces, cuando comenzamos a hablar del mal uso de la tecnología, de la nomofobia como una ciberdependencia, ¿sí? Como qué pasa en nuestro cerebro, y cuando yo les hablaba, y cuando hablábamos, y cuando ellos leían, porque ellos tenían que leer en los talleres literaturas que hablaban sobre los neurotransmisores, y cómo obviamente el uso excesivo de las tecnologías podía generar oxitocina, dopamina, y eso generaban adicciones, el deseo de placer, y cómo generaba y afectaba la plasticidad cerebral antes de los 6 años, generando una alta probabilidad de déficit de atención para la infancia y la adolescencia, y hasta la adultez misma se generaban nuevos estados de emancipación. ¿Sí? Y cuando ellos leían la literatura y decían que antes de los 2 años, 0 minutos en pantalla, de los 3 a los 5, 60 minutos discontinuos, y solamente pueden superar los 120 minutos de los 6 años en adelante, pero de manera discontinua. Y cuando ellos accedían a ese conocimiento, pues era muy revelador para ellos. Fase número 2. Entonces, aquí donde ellos comienzan a apropiarse de las transformaciones a través de ¿qué? De la lectura y de las reflexiones, y pues, se generaban lecturas. Estas son lecturas rayadas por ellos mismos que hacíamos en los encuentros. Este es el rizoma de todas las lecturas que se hicieron, pero no eran libros completos, eran fragmentos en talleres que se desarrollaron, y eso genera. Entonces, ahora sí podemos hablar de la fase número 3, que es la construcción participativa de currículos del lugar, a partir de que ellos reconocieran los niveles de conciencia, que reconocieran a partir de las teorías las nuevas realidades formativas, y cómo ellos desde sus propios contextos comienzan a transformar su praxis. Y esto es lo que busca la investigación cualitativa, ¿sí? Entonces aquí esto es lo que se busca, ¿ya? Entonces ahí vamos, ¿sí? Entonces buscamos transformar, movilizar los estados de conciencia, ¿sí? Mira, este es el andamiaje de cómo poder generar transformaciones dentro del lugar, las cosmovisiones, y aquí se hace la postconstrucción de la realidad. Pues bien, la verdad que fue una investigación bastante bonita que generó mucha información, mucho conocimiento, y esto pues es lo que más o menos se persigue en unas investigaciones de carácter cualitativo. Vamos a ir terminando porque, pero quiero darle la palabra a Edgar, que tiene la manito levantada.
Voy a activar el chat para que vean cómo se sintieron mañana. ¿Qué vamos a hacer? Mañana les muestro el prompt de IAP para analizarlo y entramos en prompt para hacer análisis bibliográfico y cerramos el viernes con ese tema también, ¿ok? Si nada extraordinario ocurre, obviamente. Edgar, ahí te estoy habilitando para que puedas decir y ustedes puedan activar el chat también para que puedan hacer sus preguntas, comentarios finales para terminar en el día de hoy, ¿ok? Edgar, ¿cómo vamos? ¿Tienen la manito levantada? ¿Quieres decir algo? Hola, profe, buenas tardes. Bien. Gracias. Profe, es que tengo estoy tratando de hacer todo el ejercicio desde el inicio, ¿sí? Pues adaptando, digamos, los ejemplos que su merced nos brindó. Pero tengo una inquietud. Ujú. Cuando yo inicio a hacer el ejercicio, digamos, cuando voy a buscar la pregunta problema, ¿sí? Cuando le voy a dar ese ejercicio, debo hacer la descripción del tema que estoy haciendo la investigación, hacer la descripción o le puedo dar el nombre. No, mira, o sea, lo primero que tienes que hacer es sistematizar la observación antes de escribirla, ¿sí? O sea, observa, analiza, describes. Es decir, tú observas la realidad y antes de describirla tienes que preguntarte sobre qué aspectos estás observando de la realidad. Por eso que hacíamos un prompt donde le pedíamos, ya sea en investigación cuantitativa, le pedíamos unas variables preliminares o en la investigación cualitativa le pedíamos unas categorías preliminares. Porque si tú no tienes las categorías, es decir, ¿qué quiero observar de la realidad? ¿Sí? ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Cuál es ese aspecto de la realidad que quiero observar? Por ejemplo, hombre, estoy viendo, por ejemplo, ¿qué veía yo en mi realidad? Veía, hombre, unas prácticas formativas ineficientes para la formación integral de primera infancia, veía unos sistemas de creencias limitantes para la formación integral en primera infancia y veía un divorcio con la realidad, un divorcio con la escuela, ¿sí? Entonces, ver esos tres elementos se me convertían como en unas categorías preliminares. En mi caso, terminaron convirtiéndose en las categorías principales del estudio. ¿Por qué te digo esto es importante? Porque es que tú no vas a describir, porque es que vas a describir. Si voy a describir una realidad sin tener más o menos una observación base de lo que quiero describir, voy a estar describiendo un mundo que es complejo y que tiene miles de cosas. Y no vas a poder aterrizar una pregunta clave. ¿Cuáles son esos dos o tres elementos claves que tú quieres investigar? Obsérvalos en la realidad, analiza esos tres elementos y finalmente, ¿qué tienes que hacer? Eh, Hacer la descripción del problema y pues puedes ir formulando. ¿Qué primero, el huevo o la gallina? Pues no sabemos. Tú puedes hacer la observación de la realidad y puedes construir la pregunta y dar la descripción de la realidad en base a la pregunta. O describe la realidad en base a las categorías y crea la pregunta después. Sí, ambas creo que sería aceptable. ¿Ah? Eh, Ismael, no es una regla de oro. Los códigos yo los utilizo para que sean fáciles. Para mí, yo lo que hago es utilizar las iniciales tanto de la variable principal como de la dimensión. Así es que yo construyo los códigos. Pero si tú quieres, le puedes poner el código 001, 002, 003 y tendrás que aprenderte los códigos. Yo lo hago así porque para mí es más cómodo hacerlo así, pero no es una obligación hacerlo así. Dice, por favor, organicen en la organización el próximo encuentro con el tema de teoría cualitativa. Con todo lo que usted ha mencionado, autores, recursos, claro, Brendy, vamos a motivar a la CLET para que lo haga. Vale, vale, pues me alegra mucho que ustedes digan, profe, algo me llevo. Sí, algo nuevo me llevo y ese es el objetivo de esta investigación. Mis estimados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde inmensamente. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por tolerarme, por regalarme su atención. Dios me lo guarde inmensamente, ¿vale?